3-0 en la Argentina. Es el enemigo del pueblo. La basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Estamos unidos. Pero 200 pesos son... Estoy harto de la legión de economistas que desfilan por todos los programas de televisión sus diagnósticos, algunos catastróficos, etcétera. Se podrá discrepar, disentir con ellos, pero ninguno aporta ninguna solución. Son solamente ensayos de algunos, críticas de otros, enunciación de propósitos, de buenas intenciones, datos abrumadores. Pero además de estar harto de esa legión de economistas, estoy harto de los comunicadores. Estoy harto de los comunicadores que se arrogan la función de policías, fiscales, jueces, camaristas del crimen, tribunales superiores de justicia, Corte Suprema, Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos de las Naciones Unidas, todo. Tienen todas las pruebas. Hacen innecesario el funcionamiento de las instituciones previstas en la Constitución y en las leyes. Y están creando un clima insidioso que evidentemente en este momento en la Argentina es completamente negativo. ¿Usted, senadora nacional Rodríguez Machado, está harta de algo? Bueno, la verdad que no. Convivir dentro de lo que es el esquema político y democrático, el hartazgo para mí es incompatible, porque nos pasan cosas con las que tal vez tenemos que convivir, pero el hartazgo tiene un sesgo tan negativo para quienes tenemos que llevar adelante responsabilidades políticas que no, te diría que no. Ahora, lo que sí yo creo es que mucha gente habla con mucha liviandad de lo que pasa y de lo que ocurre, dando pronósticos, antecedentes extraños o trabajados desde alguna ideología. Y entonces lo que sí me parece que tenemos que tener claridad a la hora de comunicar, en eso coincido con tu óptica inicial. Usted dentro de unos días va a tener protagonismo inevitable en el tratamiento de la segunda ley de importancia, además de la Constitución, que era del presupuesto. Ya vamos a entrar en ese tema. Profesor Murjal, usted que es además dirigente nacional del Nuevo MAS, que está en la antípoda de la senadora, ¿tiene hartazgo? Yo tengo hartazgo de cuando un régimen que se dice democrático es lo más antidemocrático que ha sucedido en los últimos años. ¿Puede denunciar a cuál régimen se refiere? A este gobierno. ¿A cuál gobierno? El gobierno de Macri. El gobierno de Macri asume con una estafa a la población, diciendo que no iba a cambiar absolutamente nada de todas aquellas conquistas que gozaban los trabajadores, el movimiento obrero, las mujeres, la población. Recuerdo el día de hoy la campaña electoral que hizo. Es una estafa antidemocrática. Es un gobierno que no dijo que iba a encadenar nuestro país a los destinos del Fondo Monetario Internacional. Y en el día del miércoles votaron un presupuesto al servicio de pagar hasta el último peso al Fondo Monetario Internacional y reventaron lo que se dice los servicios primarios a la población, la salud, la educación y en meter a todas las empresas estatales hasta destruirlas y no dejar una en pie. Diputada nacional Martínez Villada, sí. Usted que viene de protagonizar la discusión de la ley del presupuesto, este cuadro que ha descrito el dirigente de la izquierda. Primera medida, no concuerdo con que sea un gobierno antidemocrático en lo más mínimo. Este gobierno, citaste inclusive el tema de la mujer y creo que con el tema mujer realmente fue donde más libertad se ha dado, no se dio en los gobiernos anteriores, la participación de la mujer en el Estado, en los cargos estatales, la participación que se tiene la mujer ahora en los gremios, todo eso este gobierno lo ha impulsado, te diría, con respecto a los gobiernos anteriores. Antidemocrático, la libertad de prensa en este momento es superior a lo que fue en las épocas anteriores. La participación en el Congreso, somos minoría,
y podemos contactar con otros sectores. O sea que no veo cuál es lo antidemocrático. Las libertades acá, no existe injerencia en la justicia, se respetan las instituciones, es decir, como antidemocrático, no lo veo en lo más mínimo. No cumplir Diputada, con las promesas electorales, eso es lo antidemocrático. Diputada Eso. Esteves, del antiguo Frente para la Victoria, por así Seguimos es cuando siendo fue Frente para nominada la Victoria usted PJ, en su nuestro momento. bloque. Sí, Antidemocracia, ha dicho Mujal. sí. Democracia plena, con todos los derechos, dice Martínez Villar, que comparte con usted una banca en el Congreso, pero no, en distintas En bloques, bancadas. sí, obviamente. distintos. ¿Hay acá un sesgo antidemocrático? Sí, yo acuerdo mucho lo que dijo recién el profesor y la verdad que lo que siento es que Leonor hizo enunciados pero que no tienen contenido por detrás. Hizo un montón de enunciados de muy buenas intenciones, pero la realidad no se ajusta a lo que dijo. Esta reacción que hubo para el tratamiento o por el tratamiento o con motivo del tratamiento de la ley de presupuesto, A ver, yo le digo lo que vivimos. afuera y adentro. Lo que vimos todos los diputados y diputadas cuando llegamos esa mañana a la sesión, el Congreso absolutamente vallado, un despliegue de las fuerzas de seguridad enorme, pero enorme, y una situación de tensión muy manifiesta. Primero, la noche anterior vimos y sacamos fotos y denunciamos que habían dejado montículos de cascotes en las esquinas. Cuando va a haber una manifestación tan grande, cuando va a haber una expresión popular tan grande, eso te da a pensar algo extraño, porque por lo general esas cosas se tienen mucho cuidado para que no se genere ningún tipo de disturbios, y yo te voy a decir lo que yo viví, que yo estaba ahí. En el momento que comenzó el tratamiento de la ley de presupuesto, empezaron a tirar piedras. Lo mismo que sucedió con la reforma previsional, y la realidad concreta es que en ese momento lo que vimos nosotros de quienes estaban tirando piedras o los que comenzaron los disturbios no eran los que se habían movilizado organizadamente, eran esos sectores que después se mostraron en las fotografías, que no pertenecen a ninguna organización ni gremial, ni social, ni política, sino que son infiltrados por parte de la fuerza de seguridad que van a generar esos disturbios para de esa manera que avancen la fuerza de seguridad sobre la gente, desmovilizar y que quede el Congreso rodeado solamente por fuerza de seguridad, pero sin los manifestantes que iban a expresar su descontento. Ustedes pusieron el pecho para que móviles de la policía no pudiesen actuar. ¿A qué obedeció eso? Porque es necesario, además de ese juicio de esos comunicadores y de las imágenes que ellos las presentan de una manera muy direccionada, tener una visión de los que vivieron esos episodios. Alessio, hay una reacción cada vez más enérgica de sectores populares, pero dicen que también estos sectores se encuentran infiltrados y que también hay sectores gubernamentales. Si hablamos de lo que pasó ahí en el Congreso, claramente los provocadores no son trabajadores, gente de los servicios. Vos los veías salir con las motos a cazar gente, pero no quiero hablar de ese tema, porque, digamos, yo que he estado en cientos de marchas, ya conocemos cuál es la táctica de provocar y después andar cazando gente. Yo una vez fui cazado también, así que doy testimonio de eso. Yo quiero hablar del hartazgo, me gustó esa introducción. Un segundo, porque quiero decir a la gente, para que se suman mucha gente joven para ver este programa, que Nicolás Alessio fue sacerdote, dejó el sacerdocio, no ha dejado su fe ni sus creencias, milita en ADN. Sí, señor. Tenía que hacer una aclaración de su militancia actual. Bloque Vamos. Y forma parte del bloque en Córdoba, del Consejo Deliberante. Yo estoy harto del discurso vacío del presidente, pero harto al punto de querer romper el televisor. Un discurso amarillo que se parece al discurso de un predicador. Tengamos confianza, hay que sacrificarse ahora, que después de acá, primero era el primer semestre, después fue el segundo, después el tercero y ahora en el 2000 vaya a ser cuándo. Es decir, tiene el discurso de un predicador. Sufran ahora, suframos ahora. Él no sufre nada. Ojo, él y otros, que son la banda de los que se benefician con este sistema, no sufren nada. Pero le dicen al pueblo, sufran, que acá un tiempo vendrá el paraíso. Estoy harto de ese discurso mentiroso, mal, religioso, pero mal,
típico del pastor, típico del que quiere acudir o llamar a la fe, a la confianza, al corazón, y nos está destruyendo. Estoy harto de ese discurso. Nosotros, en la teología, ¿sabe cómo definimos este modelo? El ídolo mercado es el que manda. No importa si hay que sacrificar obreros, mujeres, trabajadores, fábricas, industria, economía regional, no importa quién muera. El dios mercado, el ídolo, el Moloch, contra el cual peleaban los judíos monoteístas, el ídolo exige sacrificios, sangre. Ojo, no de las clases, digamos, más acomodadas, de los que pertenecen a la oligarquía ganadera, minero, financiera, sino sangre popular. El presupuesto votado ayer, a mí me daría vergüenza votar ese presupuesto, porque es el acta de claudicación de la dignidad, de la soberanía, de la libertad. Es un acta de claudicación que va a tener consecuencias nefastas. Después les voy a preguntar en qué consisten las claudicaciones que han llevado a que capitule el Poder Legislativo en un aspecto parcial hasta ahora, y vamos a ver luego con la senadora en el Senado qué puede llegar a ocurrir. Pero ese estilo de Macri, que ha sido estigmatizado de un modo drástico por Alessio, ¿es un estilo, es una forma de ser de alguien que no viene de la política, es una modalidad o el vacío? La modalidad de la transparencia es una modalidad que caracteriza a Cambiemos. La verdad, la transparencia. Hablabas de mentira y yo quiero recordar, no hace falta ser técnico, ni economista, ni comunicador para recordar lo que ha sido la mentira en los últimos años. Un país donde no se reconocía que había inflación. Otra vez la herencia. Entonces, hace muchos años. La misma cantinela. Y déjame recordarla porque Por está bueno tener memoria. Después de casi 3 años de gobierno. Ya está. Se mentía que había inflación. De hecho, hasta despidieron a un ministro de Economía por decir que había inflación. Entonces, como no se reconocía que había inflación, se multaba a las consultoras. Era la forma más fácil de solucionar, ¿no? Se multaba a las consultoras que la medían. Multas tremendas, bueno, se las multaba, que después ganaron todos los juicios en la Corte Suprema. Y con mucha valentía, legisladores nacionales generaron lo que se llamó el índice Congreso, donde sí se podía medir la inflación. Pero además, para seguir esa mentira, también se liquidó el INDEC con números falsos. Pero también para avanzar con esa mentira, se decía que el dólar valía determinado valor, entonces se generó lo que se llamó un dólar oficial. Ese dólar era también un dólar mentiroso, lo que generó un límite en las exportaciones y en las importaciones, porque nadie podía exportar y te daban un dólar que no era el real, y también se mintió sobre el valor dólar. Y finalmente, como la gente seguía sacando sus cosas del país, le dieron el 35% sobre todo el gobierno de crédito en las tarjetas de crédito y débito para salir del país. No se podía comprar ninguna moneda extranjera, ni siquiera para medicamentos. Recuerdo aquellos pacientes oncológicos que tenían que tener tratamientos en el exterior. Para mí ese era el país de la mentira. No. Usted estudió, porque tiene siempre una gran inquietud por describir los fenómenos sociales, el presupuesto. Por supuesto. En primer lugar, el presupuesto que se votó, y en eso no hay que remitirse 3 años atrás. A Alessio le ha dado vergüenza el presupuesto. Yo quiero saber qué le ha hecho experimentar a usted. Yo en primer lugar lo vivo, soy docente. La reducción del presupuesto en educación, en muchos rubros, es más del 70%. El 21% aumentó el presupuesto en educación con una inflación de 45. Sí, pero la educación nos disminuyó, aumentó. Calculada de la inflación que puede haber, puede quedar un poco arriba. Un poco, 25 puntos no es un poco, es muchísimo. Discúlpeme, estoy hablando. Se reduce en términos reales con la inflación lo que es infraestructura y lo que es infraestructura para jardines de infantes, más del 56%. Los programas educativos se reducen más del 36%. Lo que era el famoso Conectar Igualdad, también se le reduce el presupuesto. Se reduce el presupuesto. Tienen presupuesto negativo, no crece.
me veo Y por obligada después a supuesto, hacer sí, una conteste aclaración. acá, por supuesto, porque- Libertad. hará todas las aclaraciones. Por supuesto que sí. En lo que, es decir, a ver, expliquen cómo logran un déficit cero, expliquen cómo hacen un déficit cero si no reducen el A presupuesto. ver, más de 20 provincias argentinas de gobernadores que yo no creo que sean tontos en firmar Era acuerdos justamente lo que de le quería presidencia, preguntar. Firmaron el donde acuerdo. esos A la diputada gobernadores Esther. también Pero- trasladan a Pero las porque los provincias aprietan, vos lo fondos sabés. nacionales. Vos lo sabés, lo vivimos dentro bueno, del vos tenés Congreso. experiencia en No, ninguna Nosotros no experiencia. apretamos Yo no voy a gobernadores. permitir que digas una cosa así Pero porque eso es no es real. Y una- lo de ustedes lo hemos una visto firma. nosotros A ver, ¿qué en el pasó? Congreso. A ver, un La momentito. educación Yo creo de que los en el Congreso jardines se de llega a un infancia. acuerdo y a las hemos provincias visto- les conviene, por eso que lo entre un hacen. diputado y saque a otro que está dando ¿Cuál quórum es cuando se para quieren usted- discutir tarifa es un apriete, Para perdón. usted, Esteve, ¿cuál es la razón que gobernadores, Sí, los gobernadores un son tan gran tontos que número, se dejan hayan apretar. No instruido creo que sean o tontos, dado creo que tienen directivas necesidades. o hayan influenciado el voto de los legisladores de esas provincias. Yo creo que Es en un esto número muy alto. lo que se hace, sí, bueno, lo que pasa es que las provincias también tienen sus problemas y necesitan a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la provincia de Córdoba, entiendo que Y necesitan no un fondo para coinciden esos cubrir. gobernadores con el gobierno, teóricamente, En no teoría coinciden en con el teoría gobierno son nacional. opositores, pero necesitan cubrir, por ejemplo, el déficit de la caja de jubilaciones y terminan... Ese sería el caso de Córdoba. Por ejemplo, yo no sé si es exactamente el caso de Córdoba, pero yo te puedo dar un ejemplo de lo que puede llegar A a ver, estar el pasando, ejemplo. porque no estuve en esa negociación, digamos, ¿no? Pero como tienen déficit en la caja de jubilaciones y necesitan cubrirlo, a veces esos son los márgenes de negociación que tienen para decirle, bueno, si vos no me votás el presupuesto, yo no te mando la partida que necesitas para cubrir esto o para cubrir esto otro es una mentira. o para terminar tal obra. Absolutamente. Bueno, esa Mira, es tu versión de los hechos. Yo yo te no, digo lo que Gabriela, yo sí, o sea, que hablo, aumentaron yo todos hablo los también de presupuestos. No hable de A algo ver, que no digo, existió ahora, y la yo entiendo discrecionalidad que para yo entiendo que otorgar el ustedes dinero tengan que del gobierno defender al anterior a gobierno las y lo provincias, comprendo, fue una pero la cosa verdad es que yo me fumé que todas se las hicieron mentiras que juicios. dijiste anteriormente, entonces yo también No, para lo de la tengo que decir inflación, las ustedes realidades reconocieron cotidianas que que había vivimos inflación, dentro del ustedes Congreso no multaban y a la la realidad consultora, cotidiana es eso, cuando ustedes nosotros no liquidaron el INDEP. nosotros ¿Qué mentira quisimos estoy diciendo? Estamos hablando del Para que lo juzgue la presupuesto de gente hoy. que me está escuchando, sabe dónde venimos. la La gente verdad que te que está también estoy escuchando harto. Sabe sabe dónde que ha venimos. sido Sabe el país que estafada por este dejaron gobierno nacional, absolutamente porque lo destruido. primero que le Un dijo país fue donde un que ministro iba a dice, bajar "No el me impuesto a quiero las ir", ganancias porque y se le cada vez ocurrió pagan más reconocer que trabajadores había impuesto a la inflación. ganancia. A los Digo, 2 la minutos realidad lo es que bajaron. sabía. Estoy harto de que vuelvan a hablar de la herencia, por favor. es que no tienen que Hablen del decir, futuro, hablen de lo que que está pasando Gobernamos ahora. hubiera ¿Qué? gobernado Dejen- vos desde el principio con la pero herencia que dejen teníamos de a ver qué hablar hubieses de la hecho. Pero por herencia. favor, preguntale. Había menos la gente pobreza, a esta menos altura del desocupación. año, Gabriela, hace 3 años atrás apriete, estaba planificando mayor sus apriete vacaciones. que hizo el Ahora la gobierno gente anterior está con las fijándose cómo con las se va a llegar a provincias, la fin de mes. discrecionalidad de los No es recursos de las cierto, no es provincias. cierto. Dale No hay que del mentir gobierno para anterior, tapar la dale oscuridad de con este el gobierno. No hay gobierno que mentir. anterior. Ese Todo lo que cargo. quiera. Yo no Pero lo es así. defiendo, lo Sí, que digo. claro que lo defiende. Lo que digo que como argumento de chocho con el ustedes ya gobierno no anterior. sirve, No chicas. sé qué A hacer, ver, ADN, ponete en otro bloque. usen otro argumento. Seguir hablando de la herencia y lo malo que fueron los calles no sirve más. No, pero si no vos estás sirve enamorado más. de esa política, de una 1.200 política de mentir, de mentir. científicos del mundo han firmado una carta al gobierno macrista, amarillo, más 8 premios Nobel de la Paz y de la Ciencia, han firmado una carta para decirle no recorte el presupuesto en ciencia y tecnología. Es un recorte brutal el que viene, esto te lo reconoce cualquier economista, los mismos economistas de ustedes, el recorte es brutal. El déficit cero no se consigue sino con un recorte brutal. Y el recorte es no para, acomodar las cuentas y ayudar a la gente. El recorte es para poder pagar los intereses de la deuda, no De jodamos un más. país, no de un país jodamos que el más. gobierno que él defiende nos dejó en default. Y dale, Una dale, pregunta, dale, Juan dale, que yo Pérez, lo ¿dónde defiendo. están los A ver, 180 a ver mil que millones de complete, dólares a ver de que deuda que complete heredaron Laura. con eso? ¿En qué País invirtieron? en default. ¿En qué ¿Qué quiere mejoraron la decir? calidad Que de además vida de de la que haber gente en estos contraído una 3 años? deuda, Por favor, ir- 100 días de para que vacaciones se hablemos- tomó el ¿Van a presidente. Es hablar? una O sea, vergüenza. van a estar- Adecuadamente. Sí. Heredamos un país en default, además de mentiroso, de que no había No, INDEC, de que no había cifra, que sé yo, pero tampoco hace 2000 años, ¿eh? Hace Qué un año y bárbaro, medio, lo dos. tienen Sí, aprendido y lo olvídate. dicen y lo dicen. Y la verdad que, no, es verdad. Es Salimos que cuando no del tienen default, es argumentos así. es lo claro, único que pueden sí. decir. Los otros eran malos, ojo. Bueno, no me dejan hablar. A Usted ver, es el coordinador de este Alessio, programa y usted que sabrá complete el lo que es el pensamiento. respeto. Perfecto, perdón. Bueno, le agradezco. Disculpe. El tema del default. Nosotros no solamente que heredamos un país endeudado absolutamente, sino además un país en default, que quiere decir deuda impaga. Quiere decir que nuestro país estaba fuera de todo el sistema. Ya sabemos los cordobeses lo que nos pasó por estar en default. No podíamos tener créditos internacionales para hacer, entre otras cosas, los gasoductos.
Ya sabemos lo que pasaba con las empresas cuando querían contraer préstamos para mejorar su producción. Ese es el país que recibimos, un país con una deuda impresionante, con default y deudas internas, y con mentiras, de una inflación no reconocida, de cifras totalmente encubiertas. Bueno, y dice hablar de la herencia, claro que sí, porque eso es lo que estamos solucionando. Estamos Martínez cubriendo Villar, la fiesta. La Sí. resistencia esa que había en las calles, Sí, con motivo del tratamiento, Sí. que empezó el día anterior, Sí. continuó, etcétera, que hubo actos de control del orden o represivo, como quiera llamarlo. ¿A qué obedeció esa resistencia? y evidentemente obedeció que no querían frustrar la sesión. No solamente la gente que estaba en Pero la calle, eran sino sectores diputados que populares. estaban adentro del Congreso querían que no saliera el presupuesto y era una forma de impedir que se realizara la sesión, que gracias a Dios la pudimos terminar perfectamente. Porque lo que se trataba de hacer es interrumpir, si lo pedían claramente ahí. Pedimos un cuarto No, intermedio para no que Se querer pidió que un cuarto salga el intermedio, lo presupuesto. otorgó el presidente de la Cámara con una ductilidad impresionante. No, no El es manejo verdad, que no tuvo fue Emilio con Monzó para ductilidad, poder manejar no. ese conflicto fue realmente, pero leí hoy en los diarios, de todos los partidos políticos viendo cómo pudo llegar a manejar esa asamblea el presidente de la Cámara. ¿Usted le atribuye entonces que haya podido terminar ese debate al manejo y a Al la manejo, habilidad del presidente es de la decir, Cámara? pidió un cuarto intermedio, habló con los grupos, ahí que estaban, vino el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a hablar Sí, y que dijo decirles que no, se- que dijo que no se estaba llevando Mierda. afuera adelante ningún tipo de actividad represiva por parte de la Fuerza de Seguridad. Yo te Y creo digo que lo una vio cosa. todo el país. Sí, todo el país se ve vio. todo el país, también se ve el país, vio todo el país las fotos cuando diputados tiraban a patadas las vallas que había sobre Eso el no Congreso. es real, eso Bueno, no es están todas las real. fotos en todos los diarios. No hay ninguna foto, ningún diario de ningún diputado pateando Mi ninguna asesor, valla. mi asesor No, lo que entraba estaban haciendo en era ese momento estaban al edificio tratando del Congreso, de los que diputados los camiones arengaban. hidrantes no Entonces, avanzaran. seamos honestos. A ver, sí, la soy honesta. ciudadanía ¿Sabés lo ha que vi visto yo? lo ¿Sabés que ha lo que vi sido yo? el desmán en el Congreso 300, Nacional. pero lo por la gente y por organizaron diputados. ustedes, lo Eso organizaron quedó ustedes, clarísimo. por favor. Para la población quedó Fue clarísimo. salvajismo El por respeto a las parte del instituciones gobierno nacional y a una sobre la sesión en el gente, Congreso sobre no puede ser manifestantes que tratada de fueron semejante forma. Yo también pienso que no puede ser tratado de semejante forma, no pueden armar el circo que armaron, no pueden ejercer semejante violencia sobre gente que se había ido a Porque manifestar seguíamos sentados en las bancas, se te venían porque encima, está yo le decía, de acá no me descontenta vas a contra la política sacar. del gobierno A ver, un nacional y momento. contra ese presupuesto. Luján. Yo lo que me parece, en realidad, que este gobierno y gran sector del Congreso es autista, no escucha a la gente. La gente está podrida. Y yo les quiero decir, si ustedes hablan con un trabajador de Fumiscor que gana 14.000 pesos por mes, a ver si le va a alcanzar para el aumento de tarifas, el pago del agua, el pago de la luz. Eso es lo que gana un trabajador de los sectores más empobrecidos. Y ustedes hablan como si este país estuviera bárbaro porque se aprobó un presupuesto que va a traer más catástrofe social. Se lo digo ahora, más allá de la cifra que ustedes me digan. Perdón, no considero que el Disculpame, país estoy hablando y te dejé bárbaro, hablar. nadie lo dijo. Estoy hablando y te dejé hablar. Entonces me vas a escuchar. Entonces, la gente está harta de esa situación. Y este país votó el presupuesto, pero tiene una tasa a 70 y pico % para que controlar la inflación y significa una economía paralizada. No hay movimiento en la calle. Es un elemento que cuando se desate va a estallar. Y hay otro elemento que ustedes no tienen en cuenta, que es la crisis social por abajo de estos sectores empobrecidos que necesitan trabajo y dinero para poder vivir. Y eso es la situación real. Un presupuesto votado que parece que por ahora fuera una carta de triunfo frente a la Cristina, que es nuestra verdadera presidenta, nuestra verdadera ministra de Economía, y parece que por eso estuviera todo bien. Y tenés un presupuesto que es de catástrofe social, tenés por otro lado una economía atada con alambre, con una tasa de 70%. No hay ninguna economía en el mundo con esa tasa, ni Venezuela. Y por otro lado, tenés todo un sector social a punto de estallar. Y si no, no hablen solamente de Buenos Aires. Ustedes son representantes de Córdoba. En Córdoba, el día del tratamiento, hubo una movilización mucho más grande de la esperada. Mucho más grande de la esperada. Alejo, Sí, le vi. frente al tratamiento No que creas se que lo avecina en diario. el Senado, Sí, sí. usted
¿Cuál es la idea que tiene? Primero que ya hay exponentes muy significativos de bancadas opositoras del gobierno, pero que convergen en el tratamiento de algunas cuestiones capitales con el gobierno, que han adelantado su opinión a favor de que se apruebe. Insisto, es lamentable que se apruebe, habría que hacer todo lo posible para que no se apruebe. Pero la caracterización de esos sectores políticos y particularmente del peronismo. Bueno, yo creo que es un peronismo muy sui generis, digamos, ¿no? Pues no son precisamente Perón y Evita, es un peronismo bastante discutible y que han sido apretados y las provincias necesitan algo para sobrevivir. No por convicción de usted ya apretado, no por convicción. En absoluto, ninguno te va a reconocer que ha votado un presupuesto que es... No, los que vienen, los que van a votar. Los de los senadores, sí, ninguno lo va a reconocer que es por convicción, salvo que quiera hacer un acting. A ver, es un presupuesto inviable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista social. Es inviable. A ver, la única razón para votar este presupuesto es decirle al Fondo Monetario, sigan prestándonos que le vamos a poder pagar algunos de los intereses, porque la deuda es a más de 100 años. Solo hasta agosto de este año se fugaron 2.070-90 millones de dólares. 2.070-90 millones de dólares, 2.790 millones de dólares. A ver, hagámonos la idea, solo hasta agosto. Es la mayor fuga de capitales en la historia de la Argentina. 62.000 millones de dólares. No solo estamos endeudados, sino que la deuda ha servido para que otros se enriquezcan. No ha habido un solo beneficio a los sectores populares. Entonces los usureros están felices porque te prestan y cobran el doble. Y ahora se han asegurado volver a cobrar. A ver, ni la herencia del pasado, ni los errores del kirchnerismo, ni los desastres de los populismos justifican esta barbarie. Hemos firmado una claudicación, como dije antes, ética, de dignidad y sobre todo una claudicación económica. Rodríguez Machado, usted ha mantenido el bloque de Cambiemos en diputados y ahora en senadores, han mantenido la coincidencia que determinó el surgimiento de Cambiemos. Nosotros tenemos una coincidencia. ¿O han tenido deserciones? No, nosotros en el Senado, que es donde integro el interbloque Cambiemos, no hemos tenido no solamente ninguna deserción, sino somos un bloque bastante, interbloque le llamamos, consistente, y además hemos sumado, ¿no es cierto?, a otros aliados con los cuales trabajamos de manera bastante buena, en el sentido que tenemos coincidencias programáticas. Pero quería decir un tema, el 80% de los gastos primarios del presupuesto están destinados a servicios sociales. Exacto. El 80%. Exacto. Quiere decir que además de todo este presupuesto, lo que asegura es a los sectores carecientes cobertura social, no solamente en asignación universal por hijo, en el tema de cómo se van a considerar los aumentos de las jubilaciones, en el tema del contenido social de que trabaja la ministra Carolina Stanley cuando fue a la Cámara a explicar cómo va a ser el gasto social determinado en este presupuesto. Así que esto no es así. Después quiero... La verdad que, a ver, cuando discutimos la ideología, es imposible. No, lo mío no es ideología. Se entremezcla. En el tratamiento se entremezcla lo ideológico. Ahora, es inevitable porque esto es un cuando uno programa dice político. esas manifestaciones generales, cuando uno dice es inviable y demás, el presupuesto lo que hace es decir de dónde van a salir los ingresos de un país y en qué va a aplicar esos gastos, para lo cual establece algunas previsiones inflacionarias, de incremento o no de la industria. Eso es lo que es un presupuesto. Si pone el acento, como dice Rodríguez Machado, en lo social, ¿no lo satisface a ustedes? Pero es que no tiene puesto el acento en lo social. Lo único que está haciendo es tratar de generar un pequeño parche al desastre, digamos. Cuando se desinvierte en industria, cuando se abren las importaciones, cuando se baja el consumo interno, cuando el poder adquisitivo de los salarios se retrotrae, cuando la inflación va muy por encima de las paritarias, digo, lo que estamos haciendo es tratar de poner algún parche con alguna política social. Pero que ese 80% que dice es totalmente... existe. No, pero eso no alcanza absolutamente para pero nada. Yo te digo, que es vos real. recién hablabas... Asumís que es real el 80%. No es real. Recién vos estabas hablando de lo que había avanzado este gobierno con respecto a los derechos de las mujeres. Yo te voy a decir algo.
53% de recorte tiene el presupuesto para la violencia, para la asistencia en violencia hacia las mujeres. Hicieron un programa integral, en teoría, para la asistencia a mujeres víctimas de violencia y este año ni siquiera figura en el presupuesto, no se hizo nada de lo que habían prometido. Sí figura en el presupuesto. No figura, que las no obras que llevaban adelante. Sí figura bueno, en el digo, presupuesto. en este país se muere una mujer cada 30 horas víctima de femicidio. Digo, ¿y ustedes lo que hacen es recortar el presupuesto para eso? Digo, seamos honestos. Digo, acá se tomó deuda por 180 mil millones de dólares. ¿Mueren de femicidio o de pobreza? Víctimas de femicidio. Después tenemos un tercio de las mujeres en situación de pobreza. 7.500.000 mujeres en situación de pobreza. ¿Sí? El 22% de las mujeres jóvenes no tienen acceso al trabajo. Esa es la realidad, están desocupadas. Sí, esa es una realidad que vos la conocés muy bien, que es estructural. Y ya no es volvemos una a una coyuntura pausa de este gobierno, es una realidad. Dos legisladoras que participaron en el tratamiento de la ley de presupuesto y otra senadora nacional que viene a continuación en el tratamiento en la primera quincena, o cuando termine la primera quincena de noviembre, en la que se supone que puede llegar a ser aprobada la ley de presupuesto. Pero cuando hablaba de Rodríguez Machado, Alessio quería hacerle una acotación, sí, y era un acto caballeresco, de algún modo lo tengo que decir. Por supuesto. Dijo que termine. Sí, seguro. No, iba en la línea de lo que planteaba Gabriela. A mí me parece que es cierto que el presupuesto, en términos, digamos, de número, hay un aumento para el gasto social. Eso es cierto. Ahora, es un aumento precario, no alcanza, no llega ni a acercarse a la inflación. Bueno, todas las críticas el 80% se pueden hacer. Dijo él. Sí, claro, hay que ver qué se gasta de ese 80% y qué 80% de qué. Pero lo que quiero plantear es que esa fue una recomendación incluso de los economistas más neoliberales e incluso del Fondo Monetario. Gasten algo en los pobres, porque si no los pobres les queman la ciudad. O sea, inviertan, eso se llama control social. Claro. O sea, el mismo plan que es salvaje, que no da trabajo, achica los salarios, no hay producción, no hay consumo, inflación, dice, al pobrerío hay que contenerlo con algo. De hecho, Carolina Steinle es muy amiga del Papa Francisco, capaz que le ha hecho caso en esto. O sea, por lo menos algo hay que darle a los pobres. Ahora los pobres no quieren planes, quieren trabajo, quieren salud, quieren educación, quieren dignidad. Entonces, me extraña que un gobierno que critica tanto, entre comillas, lo que llaman populismo, termine haciendo una medida populista. Es decir, bueno, a ver, vamos a dar algo para ver si los tranquilizamos. Cuando en realidad lo que se quiere no es una medida, entre comillas, populista, o de caridad o de dádiva, lo que se quieren son derechos. Mujer, puede haber como consecuencia de todas estas carencias que ustedes han ido describiendo los tres, ¿puede haber un estallido? Nosotros lo que decimos, como desde el movimiento del socialismo, que hay una acumulación de elementos que puede ser que esto lleve a un estallido social o a medidas de fuerza por parte de los trabajadores, porque entienden que con este gobierno no se puede más. Y esa situación puede venir de varios lugares. Puede haber crisis política, que las hubo, porque hablan de mucha unidad, pero hubo crisis política. Tuvimos un director del Banco Central que voló por los aires, tenemos discusión entre Carrió y Garabagno por el tema de la justicia, tenemos discusiones internas, Vidal que sale hoy por La Nación a decirle que se siente afectada por la ley de presupuesto que se votó. Entonces hay elementos de crisis política en el gobierno. Hay elementos de crisis económica por la fuerte recesión que se produce con el enfriamiento de una economía que es inflacionaria y que no permite emitir moneda. Si yo tengo la misma cantidad de moneda en una economía que es inflacionaria, tengo menos moneda para mantener la compra de los productos. Y por otro lado, tengo un sector social de trabajadores, de los trabajadores de menores ingresos que están hoy en condiciones de suma pobreza. Trabajadores, no estoy hablando de los sectores excluidos que son con planes, los pueden ayudar. Estoy hablando de los sectores que hoy están
en salarios miserables de 14, 15 mil pesos y también en esos sectores que no nombran del presupuesto, como son los trabajadores de fabricaciones militares, que van a ser los próximos despedidos de Villa María y Río Tercero. Son los trabajadores de la Administración de Parques Nacionales, de Quebrada del Condorito, que no tienen ni moneda para tener combustible, para asistir. Para recorrer el parque. No hay moneda para el INTA, para el INTI, para el SENASA. Ese es el ajuste estatal. Y por esa situación empieza a acumularse. ¿Por qué no estalla? Porque esa sería la pregunta. Porque hay un sector mediador entre el gobierno que está dejando pasar el ajuste. Y son los dirigentes sindicales, que lo llevaron a rezar a Luján en vez de parar el país el día que trataban el presupuesto. Porque si el día que trataban el presupuesto había un paro general con movilización al Congreso, ese presupuesto no se aprobaba. Perdón, eso es lo que ¿ese presupuesto no se aprobaba o ese puede ser el principio del derrocamiento de un gobierno? Claro, eso es importantísimo aclarar ese punto. ¿Cuál es el problema? Ustedes hablan de un Congreso democrático. Un Congreso democrático cuando se movilizaron las mujeres, y vos hablaste de las mujeres, el día que hubo esa sesión, las mujeres en las calles, el Congreso le votó en contra, con una posición retrógrada. Y ahora, cuando la inmensa mayoría no quiere este presupuesto, un nuevo Congreso le vota en contra. No hay participación del movimiento popular, de los trabajadores, las mujeres. Acá tendría que haber una asamblea constituyente que vuelva a discutir la problemática del país. Y eso ustedes no lo quieren hacer. Ese es un nuevo diseño de país. Voy a superar un momento el tema económico y la ley de presupuesto, porque hay otras cuestiones que hacen a la gobernabilidad también. Ustedes, no, le pregunto a ustedes, ¿tienen coincidencia con el ministro Garabano respecto al cuestionamiento de la prisión preventiva y lo que él sostuvo desde una posición que no es compartida por muchos de los que comparten el gobierno con él? Pero no es una coincidencia particularmente con el ministro, sino con todo aquel que entiende un poquito de leyes y que sabe lo complicado y lo peligroso que es utilizar la prisión preventiva. Pero no se olvide quiénes están siendo ahora destinatarios, además de los pobres, de los que no tienen recursos para pagar una fianza. Ahora es contra el kirchnerismo, pero después puede ser contra cualquiera. Si eso ahora a eso me estoy refiriendo. Bueno, y yo creo que lo que está haciendo el ministro es abrir el paraguas por las dudas, digamos. Porque para quienes de este gobierno en el futuro pueden ser enjuiciados. Porque saben que si esto se instaura como una manera de perseguir a la oposición, en cualquier momento les puede llegar a tocar a ellos. Yo creo que ese es un poco lo que está haciendo, es abrir el paraguas por las dudas, no vaya a ser ellos los próximos. Digo, pero en realidad lo que nosotros nos tenemos que poner a discutir es la cuestión de fondo. Esto está mal, digamos, es anticonstitucional, no garantiza los derechos de por lo menos considerar que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, digamos, ¿no? Si no hay ninguna posibilidad de fuga, si no están impidiendo la investigación porque están a derecho. Si no se interrumpe el proceso. Porque no se está interrumpiendo el proceso, no se está interrumpiendo el proceso. Todos han ido a declarar cada vez que se los ha citado, han presentado la documentación que se les ha solicitado. En realidad esto simplemente lo están utilizando como una herramienta persecutoria contra la oposición. La documentación. Las investigaciones de Martí de Villada de los jueces actualmente en contra de empresarios y de exfuncionarios del último gobierno particularmente, ¿se ajustan a la ley? De ninguna manera. Se ajustan a la ley. Sin ninguna duda que creo que se ajustan a la ley. Muestra y exhiben un país. ¿En las qué investigaciones están llamando, vos lo acabas de decir, las personas a declarar. ¿Qué pruebas hay? Porque en realidad las fotocopias de cuadernos no pueden ser tomadas como pruebas. Decir las pruebas contundentes que hay. Solamente, ¿en qué se ajusta derecho? Con los testigos que declaran en forma verbal delante del juez, eso es suficiente para seguir. Claro. Pero además los testigos han sido claros, han dicho claramente que se los ha apretado. Vos hablas de Vol, vos decís las palabras mágicas.
bolso, dólar, entrega, listo, salí libre, te arrepentiste. Pero por supuesto. A ver, eso lo han dicho más de un No, y testigo, aparte lo han todo dicho los sobre abogados. estimaciones. Yo Don creo que en Adiós. ese bolso que llevaba podía llegar a haber billetes de 100 y 50. ¿Usted los vio? No, pero yo es lo que me imagino que Son las había. tres palabras Bueno, mágicas. prueba. Bueno, no, Estamos todos locos. claro, La verdad no, que yo estamos- me A ver. impresiona Absoluto. que un procedimiento que tiene secreto de sumario, los colegas sepan tanto de lo que pasa en Pero el si teléfono. ustedes Rodríguez filtran Machado, esas sale en todos los cosas, son diarios eso. ustedes En los esta que mesa la filtran única esas que cosas. puede nombrar jueces que puede contribuir a nombrar Exactamente. jueces. ¿Sabe que por era qué? ella. Le voy a decir Es más. ella. Ustedes Porque filtran los jueces escuchas, y los ustedes fiscales y todo lo que está siendo nombrado en este tiempo, ¿sabe con quién lo designamos? Con la mayoría peronista. De los bloques de la señora, de otros No, bloques. no, no, de los bloques Porque de no la tenemos señora de ninguna mayoría manera, nosotros no me en el identifiques Senado. con esa Somos gente. un tercio del Senado. Para que la gente cambiemos. sepa Entonces a la cómo gente se le digo, designan ¿sabe hoy los quién? jueces. Se designan con el voto. Si de Frente primero para la intentaron Victoria, hacerlo con el mediante voto de dedo, Frente por Claro. decreto. A ver, un No. momento que no se Con las las cosas pliegos, por su nombre, las está cosas por muy su mal nombre. informado, con pliegos que están presentados en el Senado de la Nación, donde los jueces son designados por mayoría, algún voto a veces hay, pero la mayoría, que no es de cambio, Suele la haber mayoría siempre peronista. coincidencia Por supuesto. entre todos los bloques. Mire, dice que hay coincidencia Si no, incluso no estarían con sus nombrados, compañeros. no tenemos Mira, mayoría. no es real. Primero, yo a Pichetto no lo considero un compañero. Creo que es alguien que es oficialista por definición, evidentemente es Pero así. no es solamente Pichetto, todos. te Bueno, aviso. y los que con él conformó el bloque. Un bloque que es oficialista, que se dedican a secundar en todas las medidas al gobierno nacional y que en realidad se olvidaron, por lo menos como mínimo, que deberían ellos, si se dicen peronistas, seguir, que son las tres banderas. Bueno, Justicia pero es un social. problema interno de No, bueno, ustedes. pero Lo por que yo eso le digo digo, a la vos, pero gente- yo no me voy a hacer cargo que de ellos. no Yo votan no me los voy a hacer jueces, cargo de no ellos. votan A mí los no me jueces. tires, a mí no me tires por la cabeza a Pichetto porque yo no me hago No, cargo de pero Pichetto. también la gente si él del votó bloque eso, que encabeza repudio Marcelo que haya votado Fuentes, eso. Si él Marcelo votó eso, Fuentes. repudio que haya votado eso. No me identifico Marcelo con Fuentes, eso. que es el presidente del bloque que integra la expresidenta Cristina Fernández, también hubo pliegos que han sido votados por ellos. Por supuesto No, que no, sí. no, no. Los El de esos presidente jueces de la no Corte me Suprema minamos, lo eligió no Carrió. hay El que bloque que mentir. preside Carrió eligió Marcelo al presidente de la Fuentes. Corte Suprema. Vamos a ver un Bueno. momentito. Y que Y está Carrió fue la que integrado a su presentó vez el por pedido la de expresidenta. A veces, no A todos, veces pero votan, coincide ¿sí? Yo lo en la firmé. designación de los jueces. Eso no significa No que lo sean había buenos oído. jueces. Claro, Claro. para nada. Ah, bueno, están todos de acuerdo, Claro, son no, malos. no, porque No, además, se porque lo además, ponen. Porque Estamos- un juez... Estamos criticando el procedimiento. Ahora, Entonces, un prisión pero juez- los preventiva, candidatos ley y de los arrepentidos. candidatos, son muy- abyectos a intereses corporativos. El No puede presi- ser un juez federal abyecto a intereses corporativos. Es una vergüenza. ¿Para quién va a jugar? ¿Va a jugar para la justicia o va a jugar para los sectores Perdón, que representa? ustedes se quejan y es la primera vez que acá entran los empresarios, ¿eh? Y con amplia libertad y son procesados empresarios que ustedes siempre hablaron del a ver, lo corporativo. ustedes Y están, a ver, o sea Bonadío que los esperen un lleva, los momento, porque aprieta, acá no les se hace está decir lo que quieren y solamente después le da hablando la de la libertad. gente El que no de los dice bolsos lo que de Bonadío Lázaro quiere Báez. escuchar, se queda Acá se preso. está hablando de empresarios. Es la primera vez en la Argentina que los empresarios están procesados. Bueno, tengan cuidado porque van a ir presos Falta varios de sus Macri, compañeros. falta Terra, El faltan problema de varios. la discusión de la corrupción es hasta dónde se quiere investigar la corrupción. Claro. Yo trabajé en Fiat, ¿Usted alienta la investigación de la corrupción? obvio, y depende Pero por que también que supuesto. participen los sectores populares en la investigación. Pero que participen. Por ejemplo, yo soy trabajador... ¿De qué pero- manera los sectores Por populares ejemplo, yo soy podrían trabajador- participar? Por ejemplo, soy trabajador de Fiat y en el 96-97, Macri fue denunciado contrabandeaba autos Fiat 147 de la fábrica Sebel de Uruguay a la Argentina. Es el primer juicio que tiene. Obvio, hay que juzgarlo. Pero ¿por qué? ¿Qué casualidad? No se juzga eso, no se juzga Correo Argentino, Ni no las se escuchas avanza. ilegales, Entonces, ni- hay una intención de determinada, alrededor de la corrupción, hacer una discusión para no atacar los problemas centrales, como si el problema central del país fuera la corrupción. Y el problema central del país es que no hay trabajo, es que ese presupuesto que han votado, es que no han atado al Fondo Monetario Internacional. Es Pero ahí ahí. volvemos a lo que decía al principio usted con respecto a los medios de comunicación y la responsabilidad Es lo que tienen. creo plenamente. Ellos son todas las instancias. Empiezan siendo sumariantes de la policía para llegar al lugar más encumbrado. A mí me da esa impresión y estoy verdaderamente
harto. Y ya he hecho conocer mi punto de vista. Fontevecchia, el director máximo de Perfil, dice que los empresarios le han comentado, y esto la gente que no lee los diarios, evidentemente que es la mayoría, no lo sabe, que los empresarios le han comentado que a Bonadío no le interesa absolutamente nada de lo que han hecho, sino que van directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijo en una entrevista pública, filmada, grabada. En el canal de La Nación. Ni más ni menos. No fue en un canal... Compañi. Claro, no fue en un canal quineísta. El ex compañero del ministro de Economía. 3 palabras mágicas: bolso, Cristina y entrega. Listo, salí, hermano, te arrepentiste. Y el que no la dice, adentro. La verdad que es una pantomima de justicia. ¿Y usted qué opina de Cristina? ¿Yo? La verdad que hay que ser muy crítico en algunos aspectos, muy crítico. Porque esto va a salir para la construcción de futuras coincidencias políticas en Córdoba y en el país. Yo soy muy crítico de Cristina en muchos aspectos, incluso por su posición hacia un capitalismo que ella llamaba un capitalismo serio. Pero tengo que advertir que en muchos otros temas, derechos humanos, política latinoamericana, redistribución de la riqueza, el tema de los salarios, ha sido un gobierno real, sobre todo el primer periodo de Néstor, la década ganada, fue realmente una década ganada. Y eso es indudable. Nos desendeudamos, aumentó la producción, aumentó el trabajo, disminuyó la pobreza, tuvimos una perspectiva latinoamericana impresionante, derechos humanos, es decir, hubo políticas sumamente importantes de ese ¿Usted gobierno. coincidiría con sectores que están identificados con eso que se llama genéricamente kirchnerismo en un frente Yo electoral? prefiero denominarme del campo nacional y popular. Yo lo dije con una expresión más extendida. El kirchnerismo es un Campo aspecto, nacional y popular. es un aspecto. ¿Podría ser incorporado el kirchnerismo ahí? Sí, indudable. Y para usted, Rodríguez Machado, Córdoba está en condiciones de aceptar una gobernadora. Yo creo que las No hay mujeres, al igual de los ninguna, hombres, salvo usted. tienen la misma capacidad de Bueno, dirigir salvo los usted, gobiernos. no hay ninguno en el campo político de Córdoba que aspire a ser gobernador. Sí, pero yo confío en que las mujeres, tanto de mi espacio cuanto de otros espacios, tienen la capacidad suficiente para asumir responsabilidades públicas como corresponde. Siempre es el ciudadano que a través de su voto o las internas partidarias las que definen quiénes son los candidatos, tienen capacidad suficiente para gobernar los destinos de una provincia. Mire, dice Hay que- intendentas mujeres en toda nuestra provincia de los distintos espacios y la verdad, todas muy capacitadas. Hay gobernadoras en la Argentina, no solamente de mi espacio, sino de otros espacios que están haciendo buenas Si son gestiones. presidentas, ¿por qué no van a poder ser el gobernadoras? mensaje que manda Cambiemos para Córdoba no incluye ninguna mujer. Y usted está alineada con una corriente que tiene al frente a una mujer. Nuestro, Y usted, nuestro mujer. partido, nuestro bloque, ahora entrar más, pero mayoritariamente de mujeres, sí. Sí, o sea que tenemos ese Porque estilo. usted pasa revista, ¿quiénes están propuestos como candidatos en Córdoba? No hay ninguna mujer. Y Laura Rodríguez Machado es mujer y está en una de esas corrientes. Está muy bien, me parece fantástico. Es decir, si ha habido presidentas mujeres, ¿por qué no puede haber gobernadoras mujeres? Sí. Ay, Pero una cosa es que Bueno, sea una pero ¿por qué expresión no puede haber, de digamos, deseo y Córdoba? otra cosa que sea real? Creo que puede serlo perfectamente. Una gobernadora mujer de la provincia de Córdoba puede serlo. Porque estamos asistiendo verdaderamente a una nueva revolución en carácter mundial de la mujer. Sí. Algunos de cuyos presupuestos no creo que usted los comparta, pero es un tema aparte. Sí, eso es otro tema. No, es un tema aparte. ¿Cómo está la situación de la mujer dentro de la corriente suya? Nosotros tenemos el liderazgo de una mujer en nuestro espacio. Esa es la jefa y tenemos máxima. y tenemos muchas compañeras con mucha responsabilidad dentro de nuestro espacio. Bueno, yo también De tengo hecho, yo fui quien encabezó la lista en el 2015 y tenía que ver con una apuesta hacia una mujer joven. Digo, y tenemos muchas diputadas mujeres y muchas de ellas muy jóvenes. También hay una apuesta a ¿Buscan la las juventud mujeres y a las de mujeres. su sector en Córdoba para que las mujeres tengan su espacio? Pero por supuesto, nuestras compañeras son las que llevan adelante el mayor impulso dentro de nuestro espacio, porque son fundamentalmente las mujeres de nuestro espacio las que construyen en el territorio, las que llevan adelante las luchas, las que se han puesto al frente de la discusión con respecto
al tema del derecho al aborto. Digo, nosotras tenemos dirigentes con mucha fuerza dentro de nuestro espacio. El tema de la mujer es un tema central hoy en el mundo. Sí. En Argentina hay un gran debate y además un gran protagonismo y una gran militancia en la calle. ¿El nuevo MAS? Nosotros nos caracterizamos, en particular, en primer lugar, hay que decir que el movimiento de mujeres es el movimiento más progresivo a nivel mundial. A nivel mundial. Es el que ha dado... Acabo de decirlo. ¿Sí? No estoy polemizando. Acabo de decirlo. Está reforzando su idea. Estoy reforzando. No, digo, tener presente que fueron las que se levantaron contra Trump, contra un misógino contra Trump, que llevaron adelante la primera movilización contra un pérfido, un fascista como Bolsonaro, y en la Argentina el movimiento de mujeres es multitudinario. Y hicimos el primer paro a Macri. Y hicieron el primer paro a Macri. Nuestra corriente de mujeres es las compañeras Las Rojas, Julia Di Santi ha estado acá muchas veces, es el movimiento que ha participado desde el inicio en la pelea por el aborto legal en la Argentina. No, me tengo que ir, porque no llegó la hora. Hoy hubo predominio de mujeres en el programa, pero no fue ese el motivo por el cual al final planteé el tema de la presencia de la mujer como probable gobernadora de la provincia de Córdoba, algo que parece no formar parte del plan de los llamados partidos mayoritarios. Hasta la próxima, con las mujeres. 200 pesos son 2 taxis, 2 pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna experiencia.